Hermanos, que el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor Dios Todopoderoso por el privilegio y la oportunidad que Él me concede en estos momentos de traer el mensaje de la palabra del Señor. Y mi deseo y mi anhelo y el anhelo de mi corazón es que usted haya pasado un día lleno de gracia, lleno de salud, lleno de bendiciones y que haya disfrutado el día de gracias. Pero en este momento es el momento de que Dios me ha permitido traer la palabra del Señor. Y para este mensaje nos vamos a apoyar en la palabra del Señor que está en Marcos capítulo 5, versículo 21 al 34. Y la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Este es el momento en el cual el Señor habla con esta mujer, pero el título de este mensaje yo le he puesto: la necesidad te obliga a venir a Jesús. Esta mujer tenía la necesidad de ser sana por 12 años. Había padecido ya de muchos doctores. Yo no sé qué exámenes, qué era lo que le habían hecho, pero en sí ella, dice la Sagrada Escritura, que había gastado todo cuanto tenía y le iba peor. La pregunta es: ¿qué ella había hecho y que lo que ella quería era ser sana y gozarse con los que se gozan? Recordemos que ella no podía estar entre la sociedad, mucho menos caminar entre la multitud. ¿Por qué? Porque ella tenía que estar apartada, ella tenía que estar aislada. ¿Por qué razón? Porque todo aquel que se acercara a él o llegara a tocarla quedaba inmundo, y el ser inmundo era algo despreciable. Era algo que no le permitía a ella estar entre la sociedad ni gozar quizás de las fiestas que pudiesen haber en esos momentos. Y para que usted lo vea, lo podemos ver que está en Levíticos 15, versículo 19 al 33. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Solo ese versículo vamos a ver por qué razón. Porque hay mucha palabra, hay bastante palabra que nos lleva a ver
las razones por las cuales esta mujer estaba en esa forma. Pero lo que me llama la atención es que ella había escuchado que Jesús sana, así como muchos hoy en día de nosotros hemos escuchado que Jesús cambia, que Jesús restaura, que Jesús salva, que Jesús perdona, que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Pero aún así, me he dado cuenta que muchos de nosotros no tenemos quizás la amabilidad o el respeto o el temor de que Él puede venir mañana o en algún momento y si nos encuentra así nos quedamos. Esta mujer, yo me imagino que también tenía eso en su corazón, de que si llegara el momento de morir, ella no entraría al cielo porque no tenía esa sanidad, quizás sea del alma o del cuerpo. Y eso la haría estar separada de la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué? Ella no le importó el problema que tenía. Lo que ella sabía en su corazón era de que había escuchado de que Jesús sanaba. Y entonces por eso, precisamente por eso, ella se fue donde Él estaba. Ella sabía de que si ella llegaba a llegar a tocar el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo, ella podía ser sana. Y nos podemos dar cuenta que la Sagrada Escritura dice que en el momento de que ella se acercó y tocó ese borde, ella quedó sana de su azote. También tenemos otra porción de la palabra del Señor en Santiago 15, del 13 al 15, que nos llama a que nosotros, si nosotros estamos enfermos, que hagamos oración, si estamos afligidos, que cantemos alabanzas al Señor. Y entonces y dice también de que si estamos enfermos, que llamemos a los ancianos del Señor, y ellos nos ungirán y seremos sanos por la oración eficaz de ellos. La necesidad hizo venir a esta mujer, hizo venir ante Jesús. ¿Cuál es tu necesidad en estos momentos que te hará venir ante Jesús? Esta mujer había pasado por muchas manos, pero sabe una cosa, ella tomó una decisión. No le importó qué era lo que ella tenía que hacer. Porque yo me imagino que esta mujer, por su condición que era, yo no sé cuánta ropa tendría que andar cargando. Andaba cargando el peso de todas esas cosas en su cuerpo. Pero sabía que Jesucristo era la solución a su problema. ¿Cómo espera usted que su necesidad se mejore o sane? ¿Está usted dispuesto a venir y postrarse ante Jesús y recibir su sanidad? ¿O es usted de aquellos que dicen, mejor voy ante los curanderos, mejor voy ante los que leen las manos, mejor voy ante aquellos que leen las cartas, mejor voy ante aquellos que pasan un huevo para que yo pueda ser sano, o por aquellos que clavan alfileres en los retratos y hacen muchas cosas? Déjeme decirle que la solución a cada problema se llama Jesucristo de Nazaret. Pero para eso nosotros tenemos que venir a Él porque, ¿por qué razón? Porque Él ya pagó por esas enfermedades, por esos problemas que hay en nuestros cuerpos. En Isaías 53, 4 y 5 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Es precisamente, estimado amigo, estimado hermano que escucha este mensaje, que lo único que usted debe de hacer es venir a Jesucristo. Yo no le digo venga al pastor, venga un líder, no. Venga y póstrese y humíllese ante Jesucristo, que Él tiene la solución a sus problemas. Y cuando se acerque a Él, acérquese a Él con un corazón constricto y humillado. La Sagrada Escritura dice que al corazón constricto y humillado Él no lo desprecia. Es por eso que nosotros debemos de venir a Él. Si su necesidad es grande, no le debe de importar qué es lo que la gente diga acerca de usted. Lo que importa o lo que le debe de importar a usted es que Jesucristo tenga la sanidad para usted y que Él haga misericordia de usted. Así como aquel publicano que estaba de rodillas en la sinagoga y decía: Señor, haz propicio de este vil pecador. Y no se preocupe lo que digan los publicanos. Así como decía aquel publicano en ese mismo momento que estaba el publicano de pie y decía: yo no soy como ese gentil que no diezma, ni ora, ni da limosna. Yo doy mis diezmos, doy mis limosnas. Él se golpeaba el pecho. Usted no se preocupe de eso, estimado amigo, estimado hermano. Usted preocúpese que su oración pueda llegar ante el trono de Dios. Humíllese a Él, porque en la Sagrada Escritura de segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y me buscaren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere, que nosotros nos humillemos. No importa cuál sea la enfermedad. Y déjeme decirle que se me viene a mi mente que muchas de las veces nosotros cuando vamos o cuando los que tienen el privilegio y la oportunidad y que han sacado el permiso para estar en los hospitales, en esos cuartos intensivos, que ya la gente ya no puede más, que ya es lo último que les queda, es la única manera de que ellos reconocen que Jesucristo es el Señor y Salvador de sus vidas. Qué triste el momento de que nosotros lleguemos hasta ese punto, estimado hermano. Nosotros no debemos de ser así. Esta mujer, como lo dice el versículo 28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer sabía, tenía esa convicción, a pesar de que ella solo había oído. Ella no había tenido una experiencia con Él. Pero ¿sabe qué? Tomó fe. Le puso fe a su decisión. Y eso es lo maravilloso de parte de Dios. De que cuando usted le pone fe a su petición, Dios se agrada y responde. Ella quizás se tuvo que arrastrar, pero como la necesidad que había en ella era tan grande, no le importó si la multitud se paraba en ella. Porque sabe una cosa, ella no podía caminar. ¿Por qué razón? Porque la gente la veía. Ella se arrastró y quizás pudiéramos usar como una culebra, se arrastró por debajo de ellos sin que la miraran. Pero el punto es de que ella quería llegar donde estaba Jesús. ¿Y por qué razón? Porque ella sabía que Jesús tenía esa sanidad para ella. ¿Está alguno enfermo? Como les dije al principio en Santiago 5, del 13 al 15, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Eso hizo con la mujer. ¿Cómo las enfermedades nos obligan ante la necesidad? Aquí encontramos también en el versículo 22, encontramos a un hombre principal, fíjese bien, principal de la sinagoga. Un hombre que
principal, yo me imagino que era como un sacerdote, no dice que era sacerdote, pero era alguien importante en la iglesia. Él conocía todo, él conocía que Dios podía hacer muchas cosas, pero quizás no se había puesto a pensar antes que Jesús lo podía hacer. Pero cuando escuchó allá o hablar de Jesús, dice la Sagrada Escritura que y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La pregunta es, ¿por qué no le pidió al sacerdote que tenía ahí en la sinagoga? ¿Por qué tuvo que él tomar esa decisión? Déjeme decirle que las personas que no están en Cristo Jesús, ellas saben que Jesucristo sana, pero están arraigados a una mentalidad, a una situación en la cual ellos dicen: no, yo así estoy bien y eso es todo. Pero déjeme decirle que cuando llega la necesidad es la única que nos obliga a venir ante Jesús. Nosotros somos de aquellos que venimos a Él cuando tenemos necesidad. Escuchaba yo a alguien decir, una conversación con otra persona que decía que su papá había tenido el coronavirus y que había llegado a su familia y que oraban, leían la palabra del Señor. Y eso era constantemente mientras la enfermedad esta del coronavirus estaba en la familia. Pero una vez que ellos se dieron cuenta que estaban sanos, se olvidaron de la Biblia, se olvidaron de las oraciones. Qué triste es que nosotros busquemos a Dios únicamente cuando tenemos necesidad. La verdad le voy a decir, nosotros todos los días tenemos necesidad de Él. Sin importar si no nos falta nada, si estamos llenos de salud, necesitamos de Él. ¿Por qué razón? Porque Él es la fuente de nuestra salud. Él es la fuente que nos sustenta, es la fuente que nos bendice en todo momento. ¿Qué quiere usted que Jesús haga con usted en estos momentos? Él está esperando que usted venga a Él. La mujer vino y tocó el borde de su manto y sanó. La pregunta es, ¿qué quiere usted que Jesús le diga a usted? ¿Tu fe te ha salvado y quedas sano de tu enfermedad, o seguir con su enfermedad y morir de ella? Recuerde que Jesús nos dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26, dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Porque sabe una cosa, ciertamente nosotros los cristianos vamos a morir. Pero sabe una cosa, tenemos la esperanza de que en aquel día nosotros nos gozaremos con Jesucristo, porque Él ha ido a preparar una morada para nosotros. Eso está en San Juan 14, 1 y al 3. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo me voy y os prepararé un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ese es el lugar que Dios ha preparado para usted y para mí, siempre y cuando nosotros estemos con Él también. Pero si nosotros no estamos con Él, aunque esa morada esté ahí, no la vamos a poder disfrutar. Me recuerdo de otra anécdota donde un predicador hace mucho tiempo escuché que decía que alguien había muerto y había llegado a los cielos. Y estando en la presencia de Dios, vio un montón de cajas. Y él le dijo: Señor Jesús, ¿qué son esas cajas que están ahí aparchadas? La respuesta de Jesús fue: son las peticiones de que muchos deberían de haber pedido, murieron y ahí se quedaron. Así también le dijo: ahí mirás, es otra fila de cajas que está ahí, le dice.
Son peticiones de todos mis hijos que están allí abajo, que no han venido todavía, no han muerto, pero que no las han pedido. No permita usted que sus peticiones se queden en su casa y usted tenga que ir a la tumba. Recuérdese que es el momento en el cual nosotros podemos tener esas peticiones. Y le quiero contar esta otra historia que está en la Sagrada Escritura de Ezequías. Dice, en aquellos días, está en Segunda de Reyes, capítulo 20, del versículo 1 al 11. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Mire qué hermoso, ¿verdad? De que alguien pueda decirle, Padre o Señor Jesucristo, recuerda, haz memoria de que he andado íntegramente de corazón, haciendo lo que a ti te agrada. La pregunta es, ¿está usted haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Está usted en los caminos del Señor empezando a caminar para hacer lo que Él le agrada? Porque si no, déjeme decirle que va a venir el día en el cual usted dejará de existir en este mundo, porque todos vamos a morir. Todos, sin importar quién. Si murió Jesucristo, pero recuérdese que Él resucitó. Pero también nosotros vamos a resucitar, porque dice que si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesucristo vive en nosotros, también así nos va a hacer con nosotros. Entonces tenemos eso, estimado hermano, esa gran promesa de Dios. Y recuérdese que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es de que nosotros debemos de estar siempre agradecidos, siempre buscando el rostro de Dios. Cuando usted y yo buscamos el rostro de Dios, sabemos que tenemos la esperanza. Pero durante nosotros estemos separados de Él, no tenemos la esperanza, porque la esperanza está allí. Y la bendición está ahí. La salvación está ahí. Y muchos dicen, la salvación se pierde. No. El que se pierde es usted o yo, estimado amigo, estimado hermano. Nosotros debemos de estar siempre. Resumiendo esta historia, nosotros no debemos esperar que nuestros familiares e hijos estén enfermos para venir ante Jesús. Nosotros debemos de venir ante Jesús, estemos llenos de salud o no, porque Él tiene toda la solución para todo problema. Usted, amigo que escucha este pequeño mensaje, yo le animo que reciba a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Porque si usted no lo confiesa con su boca, déjeme decirle que usted está perdiendo la gran oportunidad de su vida. En Romanos 10, 9 al 11, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para perdón, pues la Escritura dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Es el momento en el cual usted debe de invitar a nuestro Señor Jesucristo y decirle, Señor, yo te he fallado. Me arrepiento hoy de todo corazón de haberte ofendido. Pero hoy me arrepiento y te pido que entres a mi corazón y me laves con tu sangre preciosa. Y ahora que yo estoy limpio de todo pecado, Señor Jesús, yo te invito a que entres a mi corazón y gobiernes tú mi vida. Señor Jesús, aquí te entrego mi voluntad. Y te ruego, Señor Jesús,
que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que en aquel día cuando tú vengas, yo pueda estar presente. Gracias, Señor Jesús, por haber pagado en la cruz del Calvario y darme vida eterna. Amén.